Qué bueno que están todos ustedes con nosotros hoy. Y hoy vamos a empezar una serie nueva acerca de un personaje en la Biblia bien interesante llamado Noé. Pero antes de empezar, yo quisiera hacer un examen. Nada más que para ver cuánto conocemos de Noé, a ver cómo estamos en conocimiento de Noé. Si abren su boletín a la página número 3, yo voy a demostrarle aquí algunas preguntas en la pantalla y ustedes van a poder contestar 3 preguntas acerca de Noé, a ver simplemente cómo estamos. Así que hasta musiquita le traje para el medio ambiente. A ver, musiquita, por favor, maestra. Ok, así que vamos a leer las tres preguntas. Ustedes lo contestan ahí están las respuestas. Pero primera pregunta, durante los días de Noé, ¿cómo es que Dios destruyó a todos los seres vivos sobre la tierra? Ahí tienen sus opciones. Hagan un círculo: terremoto, huracán, granizo y fuego, inundación. ¿Cómo fue que Dios destruyó a todo ser vivo? No miren al vecino, no hagan cheating. Cheating no se cuenta, ¿ok? No sé cómo decir cheating en español. Trampa, no se puede hacer trampa. Ay, número 2. ¿Cuántos de cada clase de animales le trajo Dios a Noé para poner en el arca? ¿Cuántos de cada clase? 2, 4, 8 o 10. Hagan un círculo ahí. A ver si saben. Ya, ¿estamos listos? Ok, pregunta número 3. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el arca? ¿Cuántos días estuvo Moisés en el arca? En un círculo ahí de cuántos días ustedes creen. 0, 40, 120 y 150. All right, ya terminamos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok, ahora vamos a revisar. Ok, ya pueden parar la musiquita, muchas gracias. All right, vamos a revisar. All right, durante los días de Noé, ¿cómo es que Dios destruyó a los seres vivos? A ver, ¿qué respuesta pusieron? Inundación, bastante personas, qué bueno. ¿Cuánta gente lo agarró bien? ¿Okay? Inundación, ok, fantástico, una iglesia así, bien mentalmente. All right, segundo, ¿cuántos de cada clase de animal trajo Dios a Noé para poner en el arca? A ver, ¿cuántos? 2. Wow, qué inteligentes son. Ok, número 3. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el arca? A ver, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 50, 30, 40. Ninguno. 0. Moisés nunca estuvo en el arca. Gente, estamos hablando de Noé. Desaprobados. Hay que dar una lección de 10 semanas acerca de Noé para ver si nos entra. All right. Moisés es otra historia, hermanos. All right. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar antes de seguir. Señor, gracias por este bello día que nos has dado. Gracias por poder venir aquí reunidos juntos en tu nombre para cantarte, para alabarte, para glorificarte. Señor, para orar juntos y al final tener una pequeña cena juntos, Señor. Te podemos glorificar en todo lo que queremos hacer hoy. Queremos traerte una sonrisa a tu cara y gozo a tu corazón. Señor, bendícenos a nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Así que hoy empezamos esta serie de 3 semanas y vamos a empezar con la pregunta: ¿quién es Noé? ¿Quién fue Noé? Bueno, Noé fue el 10º descendiente de Adán, así que empezó con Adán y Eva y el 10º descendiente era Noé. Tuvieron muchos descendientes, uno de ellos Noé, y no sabemos mucho de la historia de Noé antes de los 500 años. La Biblia empieza a hablar de él cuando él tenía 500 años. Ahora, eso suena un poco ridículo. ¿Cómo es que este hombre llegó a los 500 años? ¿Qué tipo de comida de superfood estaba comiendo? Y es que antes del diluvio, que ya establecimos que fue un diluvio, una inundación que mató a todos los seres vivientes, antes de eso, la atmósfera era muy diferente. Nunca había llovido antes del diluvio. Era una atmósfera donde Dios traía agua a las plantas y todo de una manera diferente, unas nubes que bajaban, pero no había lo que hay hoy, así que las personas duraban mucho más. Por eso cuando uno lee en Génesis, empieza a leer y encuentra que este fulano vivió hasta los 700 años y mengano hasta los 800, y había un tipo llamado Metusalén que duró 900 y pico de años, porque era un ambiente muy diferente, la gente vivía mucho más largo. Así que con Noé a los 500 años tendría tal vez lo equivalente de una persona hoy en 45 años más o menos. Así que Noé tuvo 3 hijos. Los hijos se llamaban Sem, Cam y Jafet. Dios creó al mundo, ya lo hemos estudiado desde el principio
del año. Dios creó a todo el mundo, Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín, eran perfectos. Iban a vivir una vida, deberían haber vivido una vida perfecta, tener hijos perfectos, en un jardín perfecto, comiéndose todo lo que quería, con la excepción de un árbol que Dios dijo, no toquen de ese árbol. Y adivinen qué árbol tocó Eva, ese árbol. El que Dios le dijo no toquen, ella fue y lo tocó, siendo tentada por Satanás, la serpiente, ya hemos leído todo eso. El pecado entró en el mundo y desde que el pecado entró en el mundo, los seres humanos fueron de ser perfectos a estar mal, a peor. Tanto llegó la maldad en los seres humanos que Dios dijo que iba a destruir al mundo. Eran todos malvados, vivían egoístamente, vivían para yo primero, yo segundo y yo siempre. Vivían sin amor a Dios, sin amor a más nadie. Eran una sociedad de violencia. La única excepción de todas estas personas era Noé. Segunda de Pedro 2:5, Pedro le da una descripción y un título a Noé. Y dice que Noé era un predicador de la justicia. Ese era Noé. El único que de verdad tenía amor por Dios, temor del Señor. Tenía un bisabuelo, tal vez el bisabuelo lo influenció un poco, llamado Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. No experimentó la muerte. Ahora, yo espero que nosotros seamos la generación que no experimentemos muerte, que Cristo venga y nos lleve así, vacío, para no estar en ese lío de estar en una cama muriéndonos. Vamos a ver si nos quitamos ese rollo. Pero eso es cosa de Dios, no sabemos. Pero sabemos que Noé vino y era un predicador de justicia. ¿Cómo te gustaría tener ese título? ¿Cómo te gustaría que en 300 años, si dura este mundo tantos años, que alguien escriba de ti, un bisnieto que aparezca y estudió tu vida y diga Jesús, predicador de la justicia? Wow, sería un honor tener ese título, esa descripción o algo parecido. Pues hoy vamos a empezar a hablar de Noé. Si pueden, miren conmigo en Génesis capítulo 6. Si tienen su Biblia, la abren a Génesis 6. Si se les olvidó, debe haber una Biblia delante de ustedes, allá abajo, en la parte de abajo del asiento de adelante. Pueden mirar conmigo en Génesis capítulo 6. Y vamos a empezar en el versículo 5. Dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Ahora, aquí vamos a parar un momentico. La palabra pensamientos ahí, en el hebreo, quiere decir planes, propósitos, imaginaciones. En otras palabras, Dios miró al mundo, Dios miró a todos los seres humanos que vivían y dice que todo lo que pensaban, todos sus planes, todas sus ideas, todas las imaginaciones, todos sus propósitos eran malos. Imagínense vivir en una sociedad donde cada persona alrededor tuyo lo único que está pensando es egoístamente en lo suyo, pensar lo malo, a ver cómo te quita la billetera, a ver cómo te mata si no te puedes. Todo era un mundo horrible de maldad. Dios miró eso. Seguimos en el versículo 6 de Génesis 6. Dice así: Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón. ¿No ves? Dios tiene emociones. De la misma manera que nosotros tenemos, Dios tiene emociones. Miró a la tierra, vio la maldad, vio la malicia, vio el egoísmo que había en cada persona, la violencia, y le dolió. Hay algunos que otros que enseñan que Dios siempre está feliz con la gente. Que está feliz con la gente siempre. Y eso no es verdad. Aquí vemos que le dolió que todo el mundo estaba en sus propias cosas egoístamente, no pensando en Él. Aún hoy en lo que se llama la era de la gracia, la era de la iglesia, donde estamos perdonados, todos los que hemos puesto fe en Cristo Jesús, completamente perdonados de nuestros pecados, pero aún nosotros como hijos de Dios, si vivimos fuera de la voluntad de Dios, si vivimos egoístamente, vivimos para nuestros propósitos, le causa dolor a Dios. Y esto lo vemos cuando Pablo escribió en Efesios 4:30, se lo puse aquí en la pantalla. Pablo escribe: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Dios es un Dios que le agrada cuando vivimos bien y que le duele cuando ver a sus hijos desviarse y vivir para sus propios
propósitos, perversión, etc. Así que eso es lo que vio Dios. Mira el versículo 7, seguimos. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Una vez más, Dios describiendo, la Biblia describiendo cómo se sentía Dios, cómo Dios lo veía. Esa palabra corrompida viene de una palabra hebrea, sakat, que significa pudrición, arruinarse. Es donde algo bueno se convierte en algo malo. Por ejemplo, uno va al Kroger, ¿verdad? Y compras un galón de leche y está bien. Pero lo ponen en el refrigerador y después de un tiempo quieres hacerte un cafecito con leche o ponerlo en el cereal y vas al refrigerador, agarra la leche y dice, hey, esto está expirado hace una semana. ¿Qué haces? La puedes botar, pero yo sé lo que la mayoría hacemos, la olemos, ¿verdad? Pero por si acaso, para no porque la leche está cara, ¿verdad? Entonces, y cuando olemos ese olor a podrido, entonces lo echamos. Pero algo que era bueno, saludable, rico, se corrompió, se volvió malo. Es como un buen mango. A mí me encantan los mangos. En Miami mi papá tenía mangos en el patio de atrás. Nosotros no comprábamos mango, nosotros agarrábamos mango. Y agarrábamos y cuando el mango, qué rico, cuando ya estaba así, estaba doradito, lindo. Ay, pero si lo dejaba ahí 7, 8 días, cuando venía a agarrar ese mismo mango ya estaba negro así, estaba malo, no te lo podías comer. ¿Por qué? Porque se corrompió. En otras palabras, cuando yo dice que el mundo se ha corrompido, es que Él creó a los seres humanos perfectos. Y así se debería haber quedado, pero ¿qué hizo? Se corrompió. Hasta el punto que la malicia había agarrado el corazón y que cada ser humano lo que tenía es malicia en su corazón a todo tiempo. Seguimos el versículo 12. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente. Pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca. ¿Qué es un arca? Un arca es una caja grande que flota. Right? Eso es lo que es un arca. Él no estaba haciendo una lanchita, un crucero. Él estaba haciendo un arca, una caja grande que flota. De madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbranla con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Miren versículo 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Ven el gran contraste? Toda la gente estaban en maldición, robando, estafando, matando, abusando. Pero Noé, Dios le dio una palabra, le dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y hizo todo lo que Dios le había mandado. Desde el momento en que Dios le viene a Noé y le dice, hey, quiero que me construyas el arca, hasta el momento en que vino el diluvio y vino el juicio de Dios, hubo 120 años. Eso es más que nosotros esperamos vivir, ¿verdad? Es un tiempo largo, porque un Dios amoroso, un Dios de gracia, estaba esperando que más personas se volvieran a Él, que vinieran
a donde estaba él. Pero ahora uno dice, wow, 120 años, pero Noé, eres un vago, ¿verdad? Noé estaba tomando demasiados breaks durante el día. No, primero era un proyecto grande. El arca tenía más que un campo de fútbol, era grandísimo. Segundo, él no tenía sierra eléctrica. Él no podía estar ahí, no, todo era a mano. Y tercero, no tenía mucha ayuda. Tenía 3 hijos que sabe Dios si de verdad creían más o menos lo que estaba diciendo el papá. Pero algunas veces los hijos no trabajan tan duro con el papá como que con otra gente, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo 3 hijos muy buenos, los machos, pero algunas veces la vaguitis también le agarra. Pero entonces Noé no tenía todos los medios para hacer esto rápido, ni Dios lo quería, porque Noé tenía otro trabajito también. No era solo el trabajo de construir el arca, sino el trabajo de avisarle a la gente que el juicio de Dios iba a venir y que ellos necesitaban arrepentirse, volver su corazón hacia Dios y montarse en el arca en el día que Él le diga hay que montarse en el arca. Porque el arca representaba la salvación de la humanidad. El que quería salvarse tenía que entrar en el arca. El que no le importaba, pues sigue haciendo lo que tú quieras hacer, súbete en el techo, haz lo que tú quieras, pero vas a morir. Así que este era el trabajo de él, de hablar. Y como era el trabajo de él, de decirle y avisarle a la gente, él recibe el título que le da Pedro, que es el título de un predicador de justicia. Noé era un predicador de justicia. Pero nadie lo escuchó. Ustedes se imaginan un ministerio de 120 años armando el arca y predicando, oye gente, Dios va a traer juicio, arrepiéntanse, vuelvan su corazón a Dios y se meten en el arca, y nadie le prestaba atención. Imagínense que Dios lo mande a su ciudad, donde tú eres, de Jalisco, de Chihuahua, donde sea, y Dios te manda, te dice, hey, regrésate para allá y empieza a predicar el evangelio y forma una iglesia. Y que tú estés ahí, vamos a olvidarnos 120. Estás 10 años predicando el evangelio, haciendo el ministerio que Dios te ha dicho, y cada domingo estás tú, tu esposa y 3 hijos. Y no viene ni un alma. Sería un poco desanimante esa misión. Yo creo que sería un poco desanimante. Pero Noé lo hizo y siguió haciendo y predicando y construyendo. Todo porque Dios se lo dijo. Y ni un alma vino a entrar en ese bote por la predicación de este hombre. Ahora, lo lindo es esto. Dios nunca le echó la culpa a Noé. Dios no le dijo, oye, Noé, tú no sirves para esta cosa, tú no eres un buen predicador. Nunca lo culpó. Culpó a la gente, pero no a Noé. A Noé lo exaltó, un predicador de justicia, porque fue fiel. Y Dios lo que mira en nuestra vida es nuestra fidelidad con lo que Él nos mandó a hacer. Los resultados son de Dios. A nosotros nos toca ser fieles. Así que, ¿cómo aplica esto? ¿Qué lección podemos estar aprendiendo de Noé y esta historia? ¿Cómo es que nos podemos relacionar? Bueno, yo creo que hay varias maneras que nos podemos relacionar a Noé. Primero, era un hombre de Dios, no era un hombre de Dios. Y yo creo que cada persona aquí quiere ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Tal vez estás nuevo aquí, primera vez, segunda, tercera. Tal vez no estás muy seguro, si quieres, no hay problema. Hay libertad para oír y escuchar y explorar. Pero yo me imagino que los que han estado con nosotros 6 meses, 1 año, 10 años, quieren, de verdad han venido porque quieren ser un hombre o una mujer de Dios. Así que tenemos eso en común con Noé, que queremos vivir para Dios. Segundo, Noé estaba rodeado de gente egoísta, egocéntrica y que no aman a Dios. ¿Hay alguien aquí que vive entre un vecindario o que trabaja con gente que son egoístas, egocéntricos y no aman a Dios? Yo creo que todos tenemos gente que podemos apuntar y decir, oh, este tipo, esta mujer, que no aman a Dios. Vivimos en un mundo donde mucha gente, aún en el sur, que supuestamente es el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, hay mucha gente que vive como le da la purísima gana y no le interesa a Dios ni a las cosas de Dios. Tercero, Noé tuvo un ministerio de apuntar a la gente a la salvación. Noé tuvo un ministerio de predicar, óyeme, arrepiéntense, vuélvanse a Dios y métanse en el arca. Y nosotros tenemos un ministerio bien similar. Dios nos ha dado a todos el ministerio de reconciliación, que significa que todos tenemos un ministerio de apuntar a la gente a Jesucristo.
como nuestra salvación. Y decirle a la gente, oye, el juicio viene. Ahora no será un juicio exactamente como el de Noé, pero sí viene un juicio. Y el juicio nos va a tocar a todos el día que nos morimos. Acá no hay fallo, no hay nadie que se escape del juicio de Dios. Si somos cristianos, hemos creído en Cristo, nuestros pecados están limpios, vamos al cielo, no hay problema. Pero cada persona que no ha creído en Cristo, el juicio es severo. Se llama el juicio del gran trono blanco. Léanlo en Apocalipsis para que vea que no va a ser nada gracioso ese día. Nosotros tenemos la misma responsabilidad de Noé, apuntar a la gente, decirle, hey, viene un juicio en tu vida. Necesitas a Jesucristo. Cree en Él para ser salvo. Así que tenemos estas cosas en común con Noé. Y yo creo que la mayoría de nosotros pudiéramos decir con Noé, yo soy un predicador de justicia. No eres perfecto, yo no soy perfecto, nadie aquí es perfecto, pero yo creo que queremos ser como Noé. Yo quiero ser un predicador de justicia. Y la pregunta para hoy, para explorar, es cómo puedo vivir como un predicador de justicia. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir de esa manera como Noé? Y les voy a dar 3 ideas, todo enfocado en el versículo 9 de Génesis 6. El versículo 9, lo repito, dice así. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo o caminó, otras traducciones dice caminó, siempre anduvo fielmente con Dios. Para vivir como Noé, para poder algún día alcanzar ese título o cerca del título de predicador de justicia, necesito seguir su ejemplo en 3 áreas. Primero, vivir justamente, vivir justamente, vivir en justicia. Lo primero que dice el versículo 9 es que Noé era un hombre justo. Era un hombre justo. ¿Qué significa que era justo? La palabra justo significa recto, significa correcto. En otras palabras, él vivía rectamente, justamente, pero de acuerdo a los valores de quién. De acuerdo a los estándares de quién. Obviamente los estándares de Dios. Él vivía recto de acuerdo a la palabra de Dios, al conocimiento de los valores de Dios. En otras palabras, a él no le importaba lo que decía la gente, los valores de la gente, los valores del pueblo. A él no les importaba. Él vivía por los principios de Dios. La gente se reían de él. La gente se burlaban de él. Noé, déjate esa bobería. Ven para acá, únete con nosotros en la fiesta. Después vamos a hacer droga y después vamos a agarrar muchachitas. ¿Qué decía Noé? No, rehusaba recibir los valores de la gente. No escuchaba al tío loco y borrachín de la familia cuando le invitaba a hacer cosas malas. Cada familia tiene un tío loco y borrachín. ¿Right? Si tú no lo tienes, bueno, te escapaste. Pero cada familia tiene ese que está medio chiflado y siempre quiere que todo el mundo haga lo que él hace y normalmente no es bien. Y Noé vivió 500 años, tenía una pila de tíos y primos, pero no le prestaba caso a más nadie. ¿Por qué? Porque él vivió para Dios. Él sus valores lo agarraba a los valores de Dios. No vivía por sus sentimientos malos, por esta carne que nos tienta a pecar. Todos tenemos una carne y todos tenemos la tentación de hacer el mal. Noé lo tenía también, de mirar a una muchachita con ojos así, que no debemos de estar haciéndolo, de estafar a una persona, de robarle a alguien. Él tenía las mismas tentaciones, pero no se guiaba por esos valores. Tenía un valor más alto en los valores de Dios. Así que Noé vivía una vida justa y correcta y complacía solo a una persona y era a Dios. Y no dejaba que los valores del mundo lo agarraba a él. Los valores del mundo estaban tan trastornados en esa época que Dios dice, los voy a matar a todos. Tengo que limpiar. Y estamos llegando al día en nuestra sociedad donde estamos llegando más y más allá. Cuando una tienda como Target puede decir que ya no le importa si los hombres usan los baños de las mujeres y las mujeres usan el baño de los hombres, para como tú te sientas ese día, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes un poco afeminado? Entra en el baño de la mujer. Hey, cuando llegamos a ese punto en nuestra sociedad, estamos mal. Y vamos de mal a peor. Pero Noé no aceptaba. Así que mientras los chicos todos estaban acostándose con las novias, Noé no lo hacía, era un hombre recto, hasta que se casó.
Cuando todos los hombres estaban haciéndole trampa a su esposa, pues Noé no lo hacía. Era un hombre fiel con su esposa. Mientras todos estaban abusando y matando a otra gente, Noé no lo hacía. Noé estaba recto. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Noé vivía con justicia, rectamente, haciendo el bien y amando a su prójimo. Nosotros necesitamos seguir ese ejemplo de justicia, de vivir correctamente de acuerdo a los valores que sabemos que Dios tiene por medio de su palabra. Segunda cosa es que vivió honradamente. Vivió honradamente. Noé vivía honradamente. Otra vez, el versículo 9 dice que Noé era un hombre honrado entre su gente. La palabra honrado significa algo que está entero, una persona entero o completo. ¿Qué significa? Que no lo han cortado un dedo o algo así. No, entero en su persona. Quiere decir integridad. Integridad significa que uno vive lo que cree. Es ser una persona, no ser dos, no ser una persona el domingo cuando va a la iglesia y otra persona de lunes a sábado. No, es una persona, que lo que yo digo y lo que yo vivo están en una sola línea. Eso es integridad, una sola línea. Si yo digo que soy cristiano y que vivo para Dios, pero de lunes a sábado estoy en otra onda, eso hay una palabra para eso. Se llama hipocresía. Es decir una cosa pero vivir otra. No era un hombre íntegro, honrado, vivía lo que él decía, que él creía. Era de integridad. Muchas personas dicen ser una cosa y son otra. En Miami, cuando yo era joven, que vino el Señor y íbamos alguna vez a hablar a la gente de Cristo y tocábamos en puertas y había una frase que siempre aparecía, especialmente las viejitas cubanas, pero casi todo el mundo. Y yo le empezamos a hablar, soy Mandy, soy de la iglesia tal, etcétera. Ay, mi hijo, me decían, porque estaba mucho más joven. Ay, mi hijo, me decían. Es que yo soy, y decían su religión, la tradicional, dicen, yo soy esto, pero a mi manera. ¿Y ustedes saben lo que significa a mi manera? Quiere decir que iban a la iglesia tal vez 2 o 3 veces al año, si había un bautizo, algo así, un casamiento, iban 2 o 3 veces, pero vivían como le daba la purísima gana. Que básicamente es que lo bautizaron cuando chiquitos, le metieron el nombre que son estos, pero a su manera. Y esto eso me lo repetían muchas veces. Y después, así que yo me acostumbré a eso. Después vine a Georgia. En Georgia hay otro estilo entre los americanos. Son muy religiosos también, diferente religión, más bien aquí son bautistas, metodistas, cosas así. Pero me encontré un fenómeno más o menos igual. Porque decían, ay, sí, yo soy cristiano. Tal vez iban a la iglesia, pero su vida de todos los días, no había distinción entre la vida de ellos que decían que eran cristianos y la vida de otros que no decían que eran cristianos, o que eran ateos, o que no le importaba. Entonces tú mirabas la vida y no había distinción, oían las mismas canciones, las mismas fiestas, la misma borrachera, todo era igual, lo único que te dice, ay, pero yo soy cristiano. Entonces encontré que hay un fenómeno llamado cristiano cultural. El cristiano cultural. ¿Qué es un cristiano cultural? El cristiano cultural es aquellos que dicen ser cristianos, tal vez hacen algunas cosas religiosas, tal vez van a la iglesia, pero que su vida es la misma vida como si no tuvieran a Jesucristo. Noé no era un hombre así. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si somos cristianos culturales? Dicho sea de paso, ¿cómo uno se convierte en un cristiano cultural? Esto es algo que toma un poco de tiempo y es poco a poco. Porque cuando primero venimos a Jesucristo, cuando nosotros primero le decimos, Cristo, sálvame, límpiame, creo en ti. Normalmente agarramos furia con Dios. Estamos bien, estamos haciendo las cosas de Dios. Pero entonces viene el año, el 2 años, y uno se va cansando. Y como que uno más o menos, la cosa se pone más suave. Quiere la vida cristiana, pero cómoda, no me incomode mucho. Y uno poco a poco desciende a un cristianismo cultural. ¿Cómo podemos saber si eso nos ha pasado? Vamos a tomar otro examen hoy. Hoy es día de examen. ¿Ok? Tomamos uno, ahora vamos a tomar otro que está en su boletín.
Ahora, le voy a dar una advertencia. Esto es pregunta de cómo saber si soy cristiano cultural. Advertencia. Estas no son las únicas preguntas para saber si uno es o no es. Pudiéramos tener muchas más. Yo simplemente agarré 10, estuve leyendo un libro y dije, wow, estas preguntas tan interesantes. Y escribí más o menos esas preguntas. Segundo, advertencia, no me culpen si no les gusten las respuestas. Si no les gusta la respuesta, es tu respuesta, no la mía. Yo simplemente hago las preguntas, así que no me echen la culpa. All right, número 1. Y no lo contesten en voz alta, por favor. Y no se copien del vecino, no sirve eso. All right. 1. ¿Tomas tiempo para adorar a Dios todos los días a través de la oración o canción? ¿Tomas el tiempo de adorar a Dios todos los días en oración, tener un tiempo de adorarlo en tu corazón, orando o canción? Si la respuesta es no, puede ser que tú seas un cristiano cultural. No es que lo eres, pero tal vez puede ser que lo eres. Número 2, hay un cómico, entre paréntesis, hay un cómico que se llama Jeff Foxworthy, en inglés, que tiene todas estas cosas que dice, si tú eres esto, tal vez eres un cuello rojo, un redneck. Anyway, pero entonces, pensando más o menos igual, si estas cosas tú no las haces, es posible que tú eres un cristiano cultural. Bueno, número 2, ¿lees y meditas en la palabra de Dios cada día? ¿Lees y meditas en la palabra de Dios cada día? Si no lo haces, es posible que eres un cristiano cultural. Número 3, ¿tomas decisiones basadas en lo que la Biblia dice que está bien o mal? ¿Tomas tus decisiones en la vida? Cuando tú te enfrentas a una decisión, ¿la tomas basado en lo que la Biblia dice que está bien o mal? Si no, es posible que eres un cristiano cultural. Número 4, ¿son tus amigos más cercanos cristianos que viven para Dios? Son tus amigos más cercanos. Todos tenemos amigos de diferentes niveles, incluyendo amigos que no son creyentes. Y eso está bien. A los que no son creyentes hay que traerlos al Señor, animarlos. Pero los más cercanos, los de tu corazón, son tus amigos más cercanos creyentes que viven para Dios. Si no, es posible que eres un cristiano cultural. 5, ¿tienes un gran deseo que Dios cambie tu vida? ¿Tienes un gran deseo a que Dios te cambie tu vida, a ser más como Cristo en su carácter? Si no lo tienes, es posible que eres un cristiano cultural. Número 6, rápidamente pides perdón a los que has ofendido. Rápidamente pides perdón a los que has ofendido. Esto incluye a tu esposa, hijo, madre, padre, suegros, los que sea. Rápidamente tratas de reconciliarte y pedir perdón por tus fallos. Si no lo haces, es posible que eres un cristiano cultural. Número 7, estás involucrado en un ministerio significativo dentro de la iglesia. En otras palabras, ¿estás sirviendo a tu hermano o hermana en Cristo adentro del contexto de la iglesia? Si no, es posible que eres un cristiano cultural. Número 8, diezmas y das financieramente a Dios, aun si esto significa sacrificar algunas cosas materiales. ¿Eres generoso con Dios? Yo quiero decirles algo, que hay personas en nuestra iglesia que son tan generosos con Dios, que traen sus diezmos, traen sus ofrendas, que si estas personas no lo hicieran y solo reunieran ese dinero cada 2 años, se pueden comprar un carro nuevo. Pequeño, pero pueden comprarse un carrito nuevo. Pero creen tanto en la obra del Señor que así es como dan todos los años. Y no es que todos tenemos que dar lo mismo, es proporcional. Dios quiere nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que lo haces, si no estás siendo generoso con Dios, es posible que eres un cristiano cultural. Número 9, ¿buscas oportunidades para hablar con tus amigos acerca de Cristo? ¿Buscas la oportunidad de hablarles a otros? Si no, es posible que eres un cristiano cultural. Por último, ¿te preocupa lo suficiente el regar el evangelio a todo el mundo, que estás dispuesto a hacer más que simplemente orar? Si no, es posible que eres un cristiano cultural. Ahora, yo no quise pisotearle los dedos de los pies a todo el mundo aquí, o a nadie, en realidad, esa no es mi intención. Mi intención es simplemente para nosotros, que hemos estado en Cristo por un tiempo ya, a ver si nosotros hemos decaído, descendido a un cristianismo cultural.
Si estás aquí nuevo, llevas poco tiempo, hey, esto no es contigo, no te ofendas, yo no estoy tratando de ofender a nadie. Simplemente estoy diciendo a los de la familia, a los que son miembros, a los que dicen, sí, yo soy miembro de la Roca, hey, ¿cómo estamos? ¿De verdad estamos viviendo como Noé? Porque Noé no hubiera fallado esto. Noé estaba en sintonía, él no era un cristiano cultural. Él se lo entregó todo a Dios y por eso, cuando leímos la historia, lo último que decía, que Noé cumplió todo lo que Dios le mandó hacer, porque estaba al rojo vivo para Dios. Ojalá que esto simplemente sirva como un despertar, si es que te aplica. Tercero, la última, camino con Dios. La tercera cosa que necesito hacer es caminar con Dios. Dice otra vez el versículo 9 que Noé siempre anduvo fielmente con Dios, o Noé caminó con Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? ¿Qué significa? El caminar con Dios tiene varias implicaciones. Primero, caminar con Dios implica una amistad sincera con Dios. Una amistad sincera con Dios. Dios es el juez, no hay argumento ahí. Dios es el Rey de Reyes, pero también quiere ser nuestro amigo. Y el caminar con una persona, la idea de caminar es la idea de tener una amistad sincera. Ustedes que están casados, acuérdense cuando primero tal vez caminaban con la que ahora es su esposa. Caminaban en el parque, tal vez le daban la vuelta a la manzana caminando, no iban a ningún lado. La belleza era simplemente caminar con ese chico guapo, esa muchachita tan linda, y hablaban de estupideces, hablaban boberías, pero también hablaban de cosas profundas del corazón, ¿verdad? Era una amistad, había comunicación. Ya las caminatas, ese fue algo de la historia. Ojalá que no, sigan caminando con sus esposas, ¿ok? Pero dice que Noé caminaba con Dios, había una amistad con Dios. Él le hablaba a Dios, eso se llama oración. Usamos esa palabra oración y para muchos nos parece, ay, legalismo, hay que orar. Hey, hay que hablar con Dios porque nos beneficia, porque Él es un Dios de amor y Él quiere oírnos, eso es oración, y quiere hablarnos, la manera primordial que nos habla por medio de su palabra. El leer la palabra no debe ser una disciplina esa que, ay, tengo que leer, si no Dios se enoja. No, Dios no se enoja, pero el que no se beneficia eres tú. Porque la Biblia está llena de promesas, llena del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Eso es tener amistad con Dios, a caminar con Dios, oír su voz, a hablarle a Él de lo más profundo de nuestro corazón. Caminando con Dios también implica vivir la vida que Dios viviera si Él estuviera aquí en la tierra. Y ya lo estuvo, porque en la persona de Cristo ya Dios vino. ¿Cómo vive Jesucristo? Así debo vivir yo. Eso es caminar con Dios. Hay un versículo en el libro de Amos, miren esto porque casi nunca se predica de Amos, es un profeta menor en la Biblia, casi nunca se habla de él, pero escribió una buena pregunta. Amos 3:3 dice esto: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Una pregunta. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Así que si yo digo, hey, yo voy a salir a la calle y voy a caminar a la derecha. Y Wagner dice, ok, yo voy a salir a la calle y voy a caminar a la izquierda. ¿Vamos a caminar juntos? No, es imposible. Así que Amos dice, hey, pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo donde van. Y esto aplica a nosotros y Dios. ¿Puedo yo caminar con Dios si mi vida está yendo en dirección opuesta a los valores de Dios? Imposible. Y Dios no va a tomar un camino hacia la maldad. Dios no lo va a hacer. Hacia el egoísmo, hacia la malicia, perversión. Dios va a coger el camino que Él siempre toma. El de amor, el de justicia, el de misericordia, el de estar correcto. Así que si yo quiero caminar con Dios como Noé, tengo que caminar en la misma dirección de Dios. Ahí le puse una oración ahí que si quiere lo pone la palabra. Cuando caminamos con Dios estamos aceptando que su dirección para mi vida es la dirección que yo quiero ir. Caminar con Dios es decir, estoy dispuesto a caminar en la dirección, Señor, que tú quieres. Porque si no, no voy a caminar con Dios. Caminaré con un socio, caminaré solo, pero no voy con Dios. Noé caminaba con Dios en la misma dirección en que Dios estaba caminando.
Hay otro verso que nos ayuda a entender esto de caminar con Dios en Miqueas, otro profeta menor. Miqueas escribió esto en Miqueas 6:8, está en su boletín. Dice así: Él, o Dios, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Buena pregunta. ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Qué es lo que en qué dirección quiere Dios que caminemos? Ahora va a contestar. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. 3 principios. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Practicar la justicia, lo mismo que hizo Noé, que vivía justamente, vivir recto, donde estaba buscando la voluntad de Dios. Darle a los demás lo que le pertenece, no robarle a la otra gente lo que no nos pertenece. Pagar tus cuentas, los biles a tiempo. Cumplir nuestras promesas cuando hacemos promesas a nuestros amigos, a nuestra familia. Si le dice a tu hijo, hey, el mes que viene te voy a llevar a Disney, empieza a empaquetar. Porque no es de Dios prometer y no cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a cumplir nuestras promesas. Hay un versículo en la Biblia que dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. A nosotros nos gusta prometer para quedar bien por ahora. Okay, sí, chicos, sí, el mes que viene te llevo. Ok, no lo voy a llevar nada. Entonces nos metemos en un lío, el niño crece traumatizado, hay que pagarle un psicólogo. Entonces quedamos mal por todos lados. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso es justicia. Amar la misericordia. Amar la misericordia es otra manera de decir la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? La ley del amor es ama a otros como tú te amas a ti mismo. Cristo dijo, ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. La ley del amor. Ama la misericordia. Sé generoso con aquellos que tienen menos que tú. Perdona a otros libremente. Perdona a otros libremente aun si nunca te piden perdón. Y mucha gente te van a ofender en la vida y nunca te van a pedir perdón. O porque no le interesa, o porque no ven que te hirieron. Pero hay que seguir el ejemplo de Cristo. En la cruz, Cristo siendo crucificado por los soldados romanos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no le pidieron perdón a Cristo. Tal vez alguno que otro se salvó después. Pero no le pidieron, pero Cristo los perdonó. Y nosotros tenemos que aprender a amar la misericordia, perdonar aún si no lo piden. Lo interesante de los seres humanos es que demandamos justicia cuando tiene que ver con otro, pero pedimos misericordia cuando tiene que ver conmigo. Así que cuando yo fallo, ay, misericordia, sean buena gente, tenme amor, no son cristianos. Pero otro falla, no, hay que ponerlo en disciplina, sáquenlo de la iglesia, repréndanlo públicamente. Pero necesitamos aprender más misericordia. Tratar a los demás amablemente, aun cuando no nos tratan amablemente a nosotros. A tratar a otras personas mejor que nos tratan a nosotros mismos. Amar personas que aún son difíciles de amar. Ustedes saben que hay personas difíciles de amar, ¿verdad? Todo el mundo aquí está enterado. Piensen un momentico en alguien, tal vez en la iglesia, dije piensa, no los mire. Piensa a alguien, tal vez en la iglesia, que te sea un poco difícil de amar. Y estoy seguro que en el trabajo lo tienes también, en el vecindario. Y Dios dice, ámalos. Haz cosas buenas por ellos. Dicho sea de paso, si tú no puedes pensar en alguien difícil de amar, tal vez tú eres la persona que eres difícil. Pero eso es otra cosa. Hay que amar a otras personas aun cuando son difíciles, cuando nos caen pesados. Dios dice, ve y ámalo. Haz algo bueno por esa persona. Demuestra el amor aunque no se lo merezcan. Eso es amar la misericordia, la ley del amor. El último que dice Miqueas, andar humildemente ante Dios. La palabra humildemente o humilde quiere decir ponerse por debajo de otra persona. El humilde se pone por debajo, deja que exalta a otra persona, y en este caso exaltamos a Dios. Y nos ponemos debajo de Dios diciendo, Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Andar humilde, no arrogante, no creernos mejor que nadie, no creernos mejor que Dios para nuestra propia vida, hacer nuestros propios planes, rebajarnos, Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Y por eso, para entender el plan de Dios, necesitamos estar en oración, necesitamos estar leyendo la palabra. En resumen, versículo 9, no era un hombre justo, honrado entre su gente, siempre caminó fielmente con Dios.
La gente, el pueblo que estaba alrededor de él, lo vio construyendo el arca y se rieron de él. 120 años el hombre construyendo y predicando y nadie le prestó atención. Ahora es nuestro turno. Ahora nosotros somos los Noés del mundo. Gracias a Dios que no tenemos que fabricar arca, estuviéramos mal, especialmente yo, pero sí somos predicadores de justicia. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿vamos a vivir rectamente? ¿Vamos a copiar el ejemplo de Noé y vivir de acuerdo a los estándares de Dios, una vida recta, haciendo lo correcto, siendo honesto en todos nuestros tratos con la gente? ¿Vamos a vivir una vida de integridad, donde lo que decimos y lo que vivimos está en una sola línea? ¿Vamos a caminar con Dios? Una comunión íntima de amistad con Él, donde le abrimos nuestro corazón, donde estamos en oración y a la misma vez leyendo su palabra para que Él nos bendiga y Él nos hable. Mi oración es que cada uno de nosotros quisiéramos hacer eso. Y si tú estás aquí por primera vez, segunda, tercera, si nunca has creído en Cristo en tu corazón, pues lo que Dios te pide a ti, es que empieces con ese primer paso y le digas: Cristo, yo soy un pecador. No me merezco el cielo, pero sálvame. Creo que tú moriste por mí en la cruz, sálvame. Esa es la oración que tú debes hacer. Para todos los que son de la familia, que llevan tiempo en el cristianismo, la pregunta es bien simple. ¿Quieres tú seguir los pasos de Noé? ¿Quieres tú ser un predicador de justicia? Que alguien diga de ti 100, 200 años después: wow, Rosalba era una predicadora de justicia. Toño, predicador de justicia. Edwin, predicador de justicia. Queremos que eso sea lo que la gente se recuerde de nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de Noé, ponernos las pilas, no ser cristianos culturales, levantarnos de ese estatus medio dormido y decir: Señor, hoy me pongo las pilas, yo quiero ser como Noé. Y yo les voy a pedir algo antes de seguir, y les voy a pedir una cosa. Y quiero que entiendan, yo no quiero obligar a nadie. Ustedes, si lo que yo les voy a pedir, ustedes no lo creen, no lo sienten, no hay problema, quédense sentados. En nuestra iglesia nunca queremos obligar a nadie a hacer nada. Queremos animarlo, amar a Dios, pero obligado, nada, jamás. Porque Dios no nos ha obligado a nosotros a hacer nada, así que hay libertad. Pero si tú en tu corazón de verdad quieres decir: Señor, yo quiero ser como Noé. Si en tu corazón quieres dedicar tu vida hoy a decir: yo quiero ser como ese hombre, yo quiero vivir en integridad, yo quiero vivir rectamente, yo quiero a caminar contigo, quiero ser humilde delante de ti. Si eso es tu corazón y tu deseo, yo quiero que oremos juntos y yo voy a orar por ti. Y yo quiero que ahora mismo tú te pares. Si eso es tu corazón, o estás renovando un compromiso con Dios, o estás por primera vez diciendo: yo quiero ser como Noé, yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios comprometido a los principios que hemos estudiado, yo quiero que te pongas de pie. Y si no, no hay problema, por favor, no hay que ponerse de pie. Y yo quiero orar por ustedes. Le voy a pedir a Felipe y la banda que venga para acá, para que nos toquen unas canciones. Pero Señor, yo quiero venir a ti, Señor, humildemente con nuestros hermanos aquí, confesando que primeramente no somos todo lo que debemos hacer, lo que debemos ser. Señor, no estamos donde debemos estar. No estamos donde estuvo Noé a los 500 años, donde tú dijiste que este era un hombre que te amaba, que vivía justamente, que era honrado con integridad, que era un hombre que caminaba con Dios. Te confesamos, no estamos ahí, pero queremos estar. Queremos estar, Señor. Hoy nos estamos comprometiendo contigo de no ser cristianos culturales, cristianos cómodos. Señor, queremos ser cristianos con todo nuestro corazón, Señor. Donde le metemos todo nuestro corazón, que nuestra pasión sea Jesucristo y el plan de Cristo para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que agarres cada corazón, que cada hermano y cada hermana que esté parado ahora mismo tenga la sinceridad de corazón de decir: Señor, soy tuyo. Y que las cosas que haya que cambiar, que empiecen a cambiar. Señor, tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, los que hemos creído en ti. Noé no tenía el Espíritu Santo y pudo llegar a ser conocido como predicador de justicia. Nosotros que hemos creído tenemos el Espíritu Santo dentro, así que podemos hasta con más
más fácilmente ser y vivir la vida que tú deseas para nosotros. Yo te pido que nos fortalezcas, Señor. Yo te pido que traigas un espíritu nuevo, renovado en cada hermano y cada hermana que está parado aquí hoy, Señor. Que a los jóvenes le agarres el corazón y que de verdad te quieran servir. Que aún en la escuela donde hay tanta presión para hacer lo malo, que se paren por lo bueno. Que aprendan a sufrir como Noé, la burla de los de afuera. Y que nosotros que tenemos un poquito más de edad, Señor, que no vivamos para las comodidades de este mundo, que no vivamos por los valores de este mundo, sino que nos entreguemos completamente a tu voluntad, a amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo tú los amaste. De vivir esa vida recta, vivir esa vida caminando contigo honradamente, sinceridad en el corazón, que empiece en nuestro hogar y que de ahí se desborde a la comunidad, a la iglesia y a todo lugar que vamos. Que la gente nos vean como personas diferentes. No diferentes para el mal, sino diferentes para el bien. Que la gente vea que Cristo vive en nosotros y por medio de nosotros. Señor, fortalece a mis hermanos aquí, mis hermanas. Ayúdanos a agarrarnos de ti.